Seguramente esta semana vamos a tener una sesión de la comisión, quienes estamos en la comisión, para hacer un poco el plan de trabajo. Esto lleva tiempo, hay que recibir a todos los ministros, cada ministro va a decir qué modificaciones quiere hacer en la legislación que afecta a su ministerio. Hay que recibir una cantidad de gente que está preocupada por los cambios de las leyes, hay que recibir a gente que pide algunos artículos. Es decir, la rendición de cuentas es un proyecto que lleva bastante tiempo, que tiene un límite, podemos estar 45 días estudiándolo, así que los próximos 45 días vamos a zambullirnos en el tema para estudiarlo al fondo, para ver qué votamos, para ver qué no votamos y para ver qué modificaciones positivas se pueden hacer. Generalmente, digo, usted ha pasado por ya otras rendiciones de cuentas, digo, esta es diferente. Tengo unas cuantas rendiciones de cuentas, no sé si es diferente. No, sí, ha habido rendiciones muy largas. Esta es una rendición larga. Las rendiciones de los gobiernos del Frente Amplio en general son largas porque pretenden hacer modificaciones a lo que ven que venía mal, entre otras cosas. Entonces, normalmente hay muchas modificaciones. Se quiere modificar mucha cosa que no está funcionando. Las rendiciones de cuentas históricas, cuando un gobierno es ordenado, hay una primera ley que es la ley de presupuesto. La ley de presupuesto es por 5 años. Y durante esos 5 años, cada año hay una rendición de cuentas, que es cuando el gobierno dice, miren cómo ejecuté el presupuesto. Lo que teníamos en el presupuesto quinquenal se viene ejecutando de esta manera, tenemos un déficit de tanto, y si hay que hacer alguna modificación, se hace alguna modificación. Cuando un gobierno es ordenado, hay una ley de presupuesto importante, y durante los 5 años se cumple la ley de presupuesto, y por eso se pueden hacer rendiciones de cuentas de artículo único, porque no hay nada que modificar, las cosas vienen caminando y se va ejecutando el presupuesto que se planificó al principio. Cuando un gobierno dice, como te digo una cosa, te digo la otra, planifica al principio y después va cambiando permanentemente. Entonces, cuando cada rendición de cuentas tiene muchísimos artículos, estos son modificaciones al presupuesto original, es decir, es un presupuesto que seguramente no estuvo del todo bien planificado y hay que hacer muchísimas modificaciones. O sea, cuanto más artículos tiene una rendición de cuentas, para mí revela de alguna manera una falta de capacidad de planificar a 5 años. Viene un condimento muy fuerte, que es el tema de una bancarización del sistema, todo. Se está hablando de los alquileres, se está hablando de las jubilaciones, se está hablando de todo, pasando por los bancos. Todo se pretende que pase por los bancos para que el gobierno pueda tener más control, para que la impositiva pueda tener más control de cuáles son los ingresos de las personas, pero ahora se crea un problema especialmente complicado. Hace poco votamos un proyecto de ley, se votó un proyecto de ley en el Parlamento, por el cual se pueden embargar todas las cuentas corrientes de una persona, todas las cuentas bancarias de una persona. Es decir, usted me debe a mí dinero, yo le hago un juicio, le gano el juicio, mando su nombre y su cédula de identidad al Banco Central y el Banco Central le embarga todas las cuentas. Entre esas cuentas está seguramente la cuenta en la que la gente recibe el sueldo, recibe la jubilación o recibe alguna pensión alimenticia, porque la enorme mayoría de las empresas hoy pagan a través de los bancos y el Banco de Previsión Social en muchos casos paga a través de los bancos. Desde siempre en Uruguay los sueldos y las jubilaciones son inembargables, no se pueden embargar porque tienen naturaleza alimentaria. Es decir, usted con el sueldo lo que hace es pagar el alquiler, pagar la luz, pagar el agua, pagar la comida y pagar la educación de sus hijos. Pagan las cosas básicas. Entonces el sueldo es siempre inembargable. Con esta ley se pueden embargar los sueldos. De rebote se terminan también embargando los sueldos. Por eso nosotros presentamos hace 2 semanas un proyecto de ley para que los sueldos sigan siendo inembargables y las cuentas corrientes, las cuentas bancarias donde se paguen sueldos, jubilaciones o pensiones alimenticias no puedan ser embargadas. Tenemos que cuidar ese tipo de cosas porque esas cosas afectan al más débil, afectan al que tiene menos. Uno que tiene dinero y tiene un buen abogado, cuando se inicia un juicio saca todas las cuentas bancarias y no le pueden embargar nada. Ahora, si uno debe una tarjeta de crédito o debe un préstamo que pidió por teléfono o debe alguna cuestión que uno no imagina, pero cosas menores, le hacen un juicio y cuando lo embargan, le van a embargar la cuenta en la que uno cobra el sueldo o la jubilación. Y eso a mí me parece que es inadmisible. Espero que este proyecto de ley funcione con éxito en el Senado y pase después a diputados. Ahora, si hay una voluntad del Ejecutivo, no es fácil sacar, dado que hay una mayoría parlamentaria. No es fácil. Yo presenté algún proyecto de ley que tuvo aceptación. A nosotros nos preguntan cuántos proyectos de ley presenta uno. Y bueno, no importa cuántos.
puede importar. Yo he presentado unos cuantos, casi ninguno tuvo aprobación. Presenté uno que tenía que ver con la posibilidad que los estudiantes de magisterio se le dieran algunas facilidades. Uruguay necesita estudiantes de magisterio porque necesita más maestros, y fue aceptado por el Poder Ejecutivo. Rápidamente sacó una resolución que venía en el mismo sentido que el proyecto de ley que yo había presentado, y ahora estoy presentando este proyecto de ley que hace inembargables los salarios y las jubilaciones, y tengo la impresión de que es bien probable que el Poder Ejecutivo, la mayoría del Frente Amplio, acepte este proyecto porque es sensato, es lógico y defiende sin lugar a ninguna duda al que tiene menos posibilidad de defenderse por sí mismo. Ya que estamos en la educación, el año pasado hicimos una nota y andábamos con el ProMejora. Sí. Pasó todo el año en la discusión, una comisión parlamentaria con el Ejecutivo, y hoy estamos enfrascados en un paro total. El Ejecutivo dice, bueno, un 3% y está, y los sindicatos que piden un 6%, y paros y ocupaciones. Bueno, acá lo que hay que hacer, desde mi punto de vista, es un plan a largo plazo. Que no puede empezar ahora, que va a empezar en el 2015, porque la impresión que tengo yo, y creo que es la impresión que tiene todo el país, es que el presidente Mujica con este tema bajó los brazos. El presidente Mujica, que empezó bien, diciendo en su discurso inaugural educación, educación y más educación, esa era la propuesta de él, perdió. Intentó hacer alguna cosa, no pudo, no tuvo la fuerza necesaria, ni tuvo la claridad para decir a dónde debíamos ir con materia de educación. En materia de educación hace falta un gran acuerdo nacional, con la mayoría de los actores políticos, con los profesores, con todo el sistema, un gran acuerdo. Nosotros tenemos que pensar que tenemos que revalorizar al profesor y al maestro. Tienen que ser figuras claves en nuestra sociedad, porque en definitiva son los que educan a nuestros hijos y los que educan al futuro del país. Por lo tanto, yo creo que es lógico y natural que tengan buenos ingresos. Tienen que tener ingresos similares a los de un profesional medio, para que los mejores también opten por ser maestros y profesores más allá de su vocación, para que sepan que tienen una buena remuneración. Esto no puede hacerse de un día para el otro, porque el Estado no lo puede hacer. Esto hay que hacer una planificación en cierto tiempo, pero para saber que en cierto tiempo los profesores y los maestros van a tener un ingreso más que digno, un ingreso por el cual puedan vivir correctamente. Pero junto con eso tiene que venir más preparación para los maestros y profesores, más capacitación, y tiene que venir una profunda transformación de la educación pública, que está muy mal. La educación pública, que fue para nosotros el orgullo del Uruguay. Los uruguayos nos sentíamos más cultos que el resto de los pueblos de América Latina, sentíamos que teníamos la mejor educación. Pero hoy estamos en el último escalón. Hoy caímos al último. Entonces tenemos que hacer una transformación fenomenal para volver a ser lo que fuimos. Yo creo que se puede hacer. Yo creo que si tenemos voluntad y si sabemos cuál es el camino y a dónde queremos ir, se puede hacer. Yo coincido con muchísimas personas que no son de mi partido político. Yo he visto muchísimos conocedores del tema del Partido Nacional, he visto algunos conocedores del tema del Frente Amplio que coinciden en muchas cosas con nosotros. Entonces lo que tenemos que hacer es juntarnos los que pensamos parecidos, después de la próxima elección. Si yo gano la elección y soy presidente, voy a llamar para conversar sobre este tema y para tomar decisiones y hacer un proyecto a 5 años, que es lo que dura un gobierno, y si podemos a 10, entre muchos, para transformar la educación pública en Uruguay, que es el problema más grande que tiene el Uruguay. La gente siente la inseguridad como el tema más inmediato, más próximo, y es cierto, pero el problema de mediano y largo plazo, más complejo que tiene el Uruguay, es la educación, y ahí es donde tenemos que poner las pilas y meterle todos. No lo va a hacer una sola persona, ni lo va a hacer un solo partido político. Esto es una transformación que requiere de compromiso de muchas personas. Yo creo que se puede hacer. Hace 100 años hubo una generación que transformó el Uruguay, a cuyo frente estaba Valle Ordóñez. Hoy estamos en condiciones similares, el país tiene posibilidades, el gobierno tiene muchísimos ingresos, más que nunca en los últimos 50 años, así que llegó el momento de aplicarlos bien y transformar el Uruguay y volver a ser el pequeño país modelo o la república feliz como lo supimos ser en el pasado. Punto de mira. Periodismo con identidad.